Feliz y bendecido día, hermanos. Les saluda Milixa Vegas de acá desde Chile. Vamos a hablar hoy un mensaje, una palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a escuchar esta canción instrumental, ¿verdad? De David. David danzaba, gloria a Dios para siempre. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta mañana vengo acá, ¿verdad?, a hablar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. La tenemos en Efesios capítulo 1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios para siempre. Damos la gloria a Dios por esta palabra, hermano. Las bendiciones espirituales en Cristo. Esta es una palabra muy bella, maravillosa, ¿verdad? Donde el Señor nos dice, ¿verdad?, que los que estamos en Cristo tenemos bendiciones espirituales en Cristo, porque Él nos amó, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Nos bendijo con alguna, no, con toda bendición espiritual. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? Cristo nos escogió, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escoge, ¿verdad?, para que seamos santos y sin mancha, Padre Santo de la gloria, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros los hijos del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿verdad? El Padre nos llama para ser adoptados en amor por medio de ¿quién? De Jesucristo, de su Hijo que murió en la cruz por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, ¿verdad?, y gozar de esta salvación. Entonces nos dice, según el puro afecto de su voluntad. El sexto nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el llamado. El Señor nos acepta, ¿verdad? Nos escoge, y cuando llegamos, vemos, conocemos a Jesucristo, nos acepta, ¿verdad? Nos ama y nos acepta, ¿verdad? Entonces dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, ¿verdad? El Señor nos limpia con su sangre preciosa y sin contaminación nos limpia de todo pecado, ¿verdad?
El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Señor nos da a conocer el misterio de cuál es su voluntad, ¿verdad? Entonces dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Va a llegar el momento en que todas las cosas en Cristo van a ser reunidas, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando se cumplen los tiempos, así las que estén en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo tuvimos herencia, porque Él murió por nosotros en la cruz para hacernos hijos adoptivos, adoptarnos, ¿verdad? Porque nos los dice en esta palabra, ¿verdad? El 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces nos dice, ya somos adoptados hijos suyos, y nos dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, ¿verdad? Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor hace las cosas como Él quiere. Nadie tiene que decirle al Señor cómo Él tiene que hacer las cosas. A fin de que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿verdad? Entonces, el que escuchó la palabra y creyó en Jesucristo, este va a ser salvo, ¿verdad? Es hijo, es heredero, ¿verdad? Porque lo dice esta palabra y creemos en lo que dice esta palabra. Y nos dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que cree es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que escuchó y creyó es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Que esta es la arras de nuestra herencia. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, mi Dios. Gracias por su amor infinito. Gracias porque usted, Señor, inspiró esta palabra para que nosotros pudiéramos venir acá y ver la verdad, Señor, lo que está escrito, Señor. Tener ese discernimiento espiritual que nos ayude y que es la guía, Señor, de todo cristiano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Ahorita esta es una palabra también de reflexión a los pastores, ¿verdad? Porque hay muchos pastores en las iglesias que fueron transformados, fueron cambiados, fueron limpiados, venían de una vida terrible. Estaban en el lodo cenagoso, ¿verdad? Fueron limpiados, venían con vicios, o venían de ser rescatados de cualquier manera de vivir, ¿verdad? Una manera vacía de vivir. Porque todo el que llegó al camino de Cristo, ¿verdad? Aunque fuimos predestinados, ¿verdad? Tuvimos en un camino difícil, el cual el Señor nos rescató, nos limpió, nos purificó, ¿verdad? Y algunos tienen la unción, ¿verdad? De ejercer funciones y papeles en la iglesia, ¿verdad? Con una unción que el Señor les dio especial, de ser pastores, de ser ministros, de ser apóstol, no sé, de tantas cosas, de funciones que realizan, ¿verdad? Dentro de una iglesia, dentro de un ministerio. Cuando viene una persona, ¿verdad? Que ha creído en Jesucristo, que creyó en Cristo, que lo acepta como Salvador, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, muchos pastores no les creen, muchos pastores no los aceptan, muchos pastores dicen, no, este es un endemoniado. ¿Por qué tienes que referirte al siervo que creyó en Jesucristo como un endemoniado, o como que este está perturbado? ¿Y no te acuerdas de cuando el Señor te llamó a ti a los caminos? ¿No te acuerdas del estado en cómo tú estabas cuando el Señor te llamó, o naciste siendo pastor? Esto es una reflexión, hermano. Hay que reflexionar, porque hay mucha gente, muchos pastores que están menospreciando a las ovejas que llegan a las iglesias, hermano.
Entonces el Señor no quiere menosprecio porque el Señor los acepta. El Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz por nosotros, que fue el que hizo el sacrificio para que nosotros fuéramos salvos, Él nos acepta a nosotros. Entonces tú, pastor, tú, ministro, tú, ¿por qué tienes que despreciar a las ovejas? Porque se supone que la oveja va a llegar cansada, va a llegar abatida, va a llegar porque se siente en un hueco vacío, pero tú tienes la unción. Si viene endemoniado, tú tienes la unción. Tú tienes la unción para reprender demonios. Tú tienes la autoridad en el Espíritu Santo. Tú tienes la autoridad porque el Señor la dio a través del Espíritu Santo. Entonces, no te escondas. No te escondas de la oveja o de aquella persona que está llegando a la iglesia con un problema porque es fastidioso, porque qué molestia, o esto es lo otro, porque tienes que cuidar lo que el Señor te ha dado. Estás cuidando lo que el Señor te ha dado. Y la oveja que tienes que levantar, a la oveja que tienes que instruir, a la oveja que tienes que cuidar, apacienta mis ovejas, dijo el Señor. ¿Verdad? Ese es el propósito. Ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre de Jesús. Esta fue la tarea que el Señor dejó. Al que cree, bautízalo. El que no cree, será condenado. Pero el que cree, bautízalo. Y hay muchos siervos que creen en Jesucristo, como mi persona, que he querido ser bautizada. Ya tengo casi 2 años de camino del Señor y todavía no he podido bautizarme porque los tiempos no están, el virus, todo lo que se ha presentado, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la tarea que el Señor mandó? Haz discípulos y bautízalos. Esta fue lo que el Señor le mandó, el trabajo que el Señor mandó a sus discípulos. Anda, predica, haz discípulos y si creen, bautízalos en el nombre de Cristo. Entonces este es un llamado, hermanos, de atención, de verdad, hermanos. Ojalá que cuando el Señor venga, nos consiga a todos nosotros trabajando en los negocios del Señor, porque esto es lo que el Señor quiere, hermano. Esto es lo que el Señor quiere, que las ovejas del redil estén juntas, porque Él va a juntar todo lo que le pertenece en el cielo y en la tierra, hermano. Y ojalá a usted no le hayan demandado una oveja para que usted la cuide, para que usted la proteja, para que usted la tenga allí y usted haya descuidado esa oveja, hermano. Cristo lo ama. Cristo lo ama. Llevemos la palabra conforme a la voluntad del Señor. Feliz y bendecido día. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le pido a usted, Señor mi Dios, que toque todos esos ministerios, Señor. Toque a todos estos pastores, estos ministros que tienen funciones, Señor, que tienen la unción que usted le ha dado, Señor, y están dejando a un lado el trabajo, Señor, que usted le ha encomendado, Padre. Ayúdelos a ellos, Señor, a que se muevan en la obra. Espíritu Santo, avive, Señor, ese fuego, para que las ovejas lleguen, las que se han perdido, las que están buscando el camino, las que están cansadas, Señor, mi Dios, ayúdelas, Padre. Ayude a las ovejas, ayude a esos maestros, a esos siervos que usted ha colocado, Señor, para guiar estas ovejas terrenalmente, Padre. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendiciones, hermano. Feliz y bendecido día.